Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Entonces, una cosa mágica que tiene el cine es que reactualiza lo que pasó y cruza el tiempo y cruza el espacio. Que yo iba con las manos atadas atrás. Porque ya el negrito al mes cuando apareció, se lo tragó la tierra. No sabemos qué pasó. La justicia nunca se termina de lograr. A las víctimas solamente le podemos mitigar el dolor. Cuando a mí me hicieron el simulacro de fusilamiento, me dijo el milico ese, me dijo, pedí 3 deseos. Y que el deseo mío era que aparezca el negrito. Y entonces me contestó, no te hagas problema que tu hijo ya lo reventaron. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. Argentina igual mostró que era posible hacerlo, que era posible jugar dictadores. Una de las películas argentinas más exitosas de la historia es Argentina 1985. Está basada en una historia real que sucedió en ese país hace ya más de 35 años y tuvo como protagonistas a 2 fiscales, uno veterano y otro muy joven. Ambos decidieron enfrentarse a la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 y que dejó miles de muertos y desaparecidos. La película cuenta la historia de los fiscales Julio Estracera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985, por orden del entonces presidente democrático Raúl Alfonsín, investigaron y acusaron a los líderes de la dictadura, que fue sangrienta y aberrante. Esos mismos fiscales no se dejaron intimidar por las amenazas que ellos y sus familias recibían constantemente. Finalmente, en ese juicio fueron condenados los militares Jorge Videla y Emilio Macera a cadena perpetua, Orlando Agosti a 4 años y 6 meses de prisión, Roberto Viola a 17 años de prisión y Armando Lambruschini a la pena de 8 años de cárcel. Sin embargo, después de esas condenas, fueron revertidas durante el gobierno de Carlos Menem, hasta que años más tarde volvieron a ser implementadas a partir de 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner. En el camino, además, miles de madres, abuelas, hijos, hijas y nietos de desaparecidos siguen pidiendo justicia, pero sobre todo verdad, saber qué pasó con sus seres queridos. Los años de terror en Argentina. A partir de la película, queremos ver qué sucedió después. Vamos a ver ¿qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó? El juicio a las juntas militares es un caso excepcional en la historia mundial y ni qué hablar de América Latina. Este proceso judicial es lo que reflejó la película Argentina 1985, que fue candidata a ganar el Oscar y ganadora de otros premios, como el Globo de Oro y el Premio Goya. Para entender esta historia nos acompaña Luis Moreno Ocampo, el fiscal adjunto que trabajó en el juicio contra los comandantes militares. Bienvenido, Luis. Gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Y bueno, queremos hablar de esta película Argentina 1985, lo que mostró la película y lo que ha pasado durante estas décadas después del juicio en el que participaste, este juicio histórico. Comencemos con lo obvio. ¿Cómo te pareció la película? Bueno, la película es genial. Toma el juicio que hicimos en 1985 y lo cruza en el tiempo y llega a las nuevas generaciones, a los chicos jóvenes que nacieron después, pero también la película cruza las fronteras, no solamente Chile, Brasil, España. Yo daba una clase en Harvard el otro día y un alumno me dice, yo soy de Chechenia. No sabe la importancia de esa película en mi país. Entonces, una cosa mágica que tiene el cine es que reactualiza lo que pasó y cruza el tiempo y cruza el espacio. The era of impunity is ending. Moreno Ocampo tuvo la oportunidad de darle el visto bueno al guión de la película. Dice que quedó sorprendido por la manera en que la cinta aborda un tema tan árido. Tú sabes que yo estoy acá en Los Ángeles porque yo estaba en Harvard y me vine acá a Los Ángeles a la escuela de cine a enseñar, a discutir con la gente de la escuela de cine
cómo las películas definen las narrativas sobre el crimen, guerra y justicia. Yo hace 3 años que estoy haciendo eso, discutimos películas de Spielberg, Apocalipsis Now, diferentes películas. Y en el medio de ese proceso, que estaba estudiando ese tema, para mí es nuevo, aparece el director Santiago Mitre que me manda el guión para que lo revise una última vez. Y fue fascinante para mí entender cómo una persona como un director de cine que inventa una ficción se ajusta a la realidad y sobre todo las dificultades que tienen y las facilidades y también los recursos que tienen para mostrar la ley. La ley es una cosa abstracta, la ley es difícil de explicar. Entonces para mí fue fascinante ver cómo Santiago Mitre tomó la historia y presentó la ley a través de las familias. Entonces, a mí me pareció súper fascinante ese proceso que vivimos, que hizo que también la película estuviera en los foros mundiales, pero a mí personalmente me pareció fascinante entender este mundo que es muy diferente del mundo que yo conozco. Desde luego, ¿no? Es fascinante ver los videos del juicio, ¿no? Del juicio real. Si lo comparas con la película, hay muy poca diferencia. Además, los actores son muy parecidos, la caracterización es casi idéntica. Me pregunto si hablaste con Darín o con Lanzani, quien fue el que interpretó a Luis Moreno Ocampo, ¿no? O al fiscal. Ellos me entrevistaron 2 veces desde el 2017 y tuvieron la diferencia de, antes de filmar, mostrarme el guión. Y yo le hice algunas sugerencias. Y bueno, hablemos una vez. Vos sabés que esto se filmó en el 21, saliendo de la pandemia. Así que estuve una vez hablando, hicimos un Zoom con Ricardo Darín y Lanzani, pero en realidad ellos hicieron lo que les pareció a ellos, no que me consultaron a mí cómo actuarlo. Y está fascinante ver, digamos, el aporte que hacen actores tan conocidos como Darín y Lanzani es único, porque Darín es como un primo tuyo. Darín es una persona que todo el mundo conoce en América Latina, entonces le aporta una credibilidad a la historia increíble. Y Peter, que es un tipo que tiene las emociones en la mano, es muy conocido en los chicos jóvenes. Entonces, son 2 actores que le dieron a la película una popularidad aún mayor, pero que se basa en que el guión es muy bueno. El guión es excelente, porque justamente tú dices bien, en las cosas que pasan frente a los jueces, la película solamente transcribe lo que ocurrió. No hay nada, no hay ningún cambio. Las nuevas historias afuera son la novedad, lo que le da gancho. Y yo diría que en particular, si yo dijera, si tú dijeras que elegir un aspecto de la película es cómo muestra el rol que le dimos a los jóvenes. El equipo joven, el equipo de jovencitos, que fue el equipo mío, el equipo que armó la investigación. Eso es lo que tuvo mucho impacto, porque los chicos jóvenes se sintieron identificados. Que un joven tiene un espacio en un tema tan importante como ese y puede jugar un rol. Yo creo que eso fue un hallazgo de Mitre, darle ese espacio. Y ahí, claro, él muestra real, los chicos jóvenes fueron lo que hicieron, lo que se muestra en la película, pero también inventa como la selección, donde uno de los chicos canta y cosas que es muy divertida. Entonces me parece que eso es un hallazgo de Santiago. ¿Hay algo de la película que no fue fidedigno, que tú dijeras, aquí fallaron, esto no fue así, esto es producto de la ficción, del libretista, en fin? No, porque todo lo que es juicio, testimonios, es real, es transcripción de lo que pasó en la audiencia. Mi tío no era como el tío mío que aparece en la película, distinto, mi madre no era igual. El episodio es real. El episodio es real que yo pensaba que teníamos que probar el caso frente a los jueces, pero también convencer a la gente que no creía lo que había pasado. Y mi madre era el ejemplo más cercano. Mi madre lo amaba a Videla. Mi abuelo era general. Mi madre iba a misa en la iglesia de Olivos, donde iba también Videla. Y comulgaba a veces junta. Entonces, para mi madre, Videla era su papá. Entonces, mi madre no podía creer lo que yo decía. Y es cierto que luego el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, de que tuvo su hijita en el asiento de un patrullero, esposada, mi madre me llamó y me dijo, todavía lo quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Y eso fue, para mí, bueno, fue muy rápido, pero estuvo bien. Estábamos consiguiendo el objetivo, que la gente no nos creía y entendiera.
¿Cómo crees que la película ha impactado a la sociedad argentina? ¿Cómo la recibieron? Argentina fue impresionante. Tú sabes que la película, Amazon no le interesa poner la película en los teatros. Entonces, ofreció solamente 3 semanas de exclusividad para los teatros, exhibición. Entonces, las cadenas principales de distribución no la quisieron. Y entró en las cadenas más chiquitas. Pero entonces fue un éxito que rompió las boleterías. La gente hacía colas, agregaron funciones a la noche, a la mañana. Fue impresionante. Todo el mundo habló de la película. Fue una cosa impresionante. Y familias enteras iban a verla. El presidente fue a verla en un colegio. La vicepresidenta hablaba de la película. Todo el mundo hablaba de la película. Era increíble. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. El éxito de Argentina en ¿Cómo demostramos que eso 1985 demuestra que la historia que cuenta la película es buena, tan buena que el exfiscal adjunto Moreno Ocampo cree que se puede pensar en convertirla en una herramienta para luchar contra el crimen. Los juicios, como las juntas militares, se libran muchas veces. Primero frente a los jueces, pero luego en la memoria. Entonces, para mí era súper importante que hubiera un juicio, una película muy buena sobre la historia esta. Para mí era fascinante y muy importante para Argentina que los jóvenes aprendieran lo que había pasado, y eso pasó. Lo que falta ahora, yo diría, es transformar esa película ponerla en las escuelas. Esa película que se aprenda para la gente que hace investigación criminal en Argentina. Cómo no se puede hacer investigación criminal y cómo sí se debe hacer. Cómo enfrentamos crimen organizado. Eso que llaman producción de impacto es lo que yo quiero hacer ahora. Yo estoy ahora viendo cómo apoyar para que esta película sea parte de los proyectos educativos a diferentes niveles en la región, no solamente en Argentina. Y también una cosa que me parece que la región necesita urgentemente es estrategias para investigar el crimen organizado. Toda la región de América Latina sufre crimen organizado. Brasil, Chile, en Chile están infiltrando por el norte, y no tenemos un sistema de enfrentarlos regional. Justamente, los grupos de crimen organizado se conectan entre ellos y las policías no. Y al final, ¿se logró la justicia que ustedes esperaban? La justicia nunca se termina de lograr. A las víctimas solamente le podemos mitigar el dolor, no quitarles el dolor. A los que mataron, a los padres de estos chicos desaparecidos, la gente desaparecida, no hay forma de darles justicia en total. Solamente que volvían sus hijos, que no va a pasar. Entonces la película logró mostrar cómo es posible hacerlo y mostrar los esfuerzos que hay que hacer. En ese sentido es muy buena la película. Argentina igual mostró que era posible hacerlo, que era posible jugar dictadores. Cuando Argentina en el 85 hizo los juicios, la teoría general de los profesores de las universidades era que no había que molestar a los dictadores. Esa es la teoría que había impulsado en España Franco, que hay un pacto, y también Brasil. Entonces, y Pinochet estaba en el poder cuando nosotros juzgamos a los generales argentinos. Así que había toda una teoría de no había que molestar a los dictadores, que ahí se rompió. Años después, bajo el gobierno de Carlos Menem, se indultaron a estos militares bajo una ley de obediencia debida y punto final. ¿Qué pasó ahí? ¿Ahí se retrocedió en todo lo logrado? Justamente, investigar cosas tan complicadas es un proceso que no es lineal. Tuvo un comienzo muy fuerte porque el juicio de la Junta se debió a que en las elecciones presidenciales del año 1983, el presidente Alfonsín propuso investigar a los comandantes, y la gente lo apoyó. Votó por él 52% de los votos por eso. Ahora, él apenas sube al poder, Alfonsín denuncia a los comandantes, denuncia también a los guerrilleros, y organiza la primera Comisión de la Verdad, y manda al Congreso para que todos los partidos políticos apoyen una ley que declara nula la amnistía hecha por los militares. También hace que el Congreso dicte una ley de cómo hacer los juicios. Ahí, en esa ley, para sacarla, en esta votos peronistas, los peronistas le exigen, lo empujan más lejos, que juzgue a todos, no solamente a los comandantes, sino que juzgue también a los de abajo. Y ahí está un proceso complicado. Entonces, el juicio de la Junta se hace, pero después hay idas y vueltas. Durante la época de Alfonsín se arman rebeliones militares. Alfonsín quiere mitigar el problema con leyes de punto final y evidencia de vida.
se sigue adelante a los jefes, y sube Menem, y Menem da indultos. Entonces, y los indultos se dejan sin efecto en 2005. La Corte Suprema de Justicia en 2005 los cancela, y se empieza de nuevo. Y en realidad en la época de Menem da indulto, pero después Menem era así. Menem iba a París, y Menem hace que un juez amigo ponga preso a Videla de nuevo. Entonces Menem, que quería evitar ir a Francia y lo criticaran por eso, llega a Francia y todos lo elogian porque Videla estaba preso otra vez. Entonces, la justicia tiene esta complejidad, estos procesos complicados de que fue y volvió, va y vuelve, ¿no? Pero al final, hoy, hay más de 1000 personas que han sido juzgadas. Vamos a tener que apretar la mano. Para Moreno Ocampo es difícil no hacer la comparación con lo que sucedió en Chile. Te voy a decir una cosa, en Chile, ¿tú sabes cuántas personas se juzgaron en Chile? 850. Está parecido, lo que pasa es que no hubo un juicio inicial como la de las juntas militares. Un chileno me decía, los argentinos se curaron con los chilenos hicimos un tratamiento homeopático, de dosis, de gotas. Los argentinos hicieron cirugía mayor el primer día. Entonces, el impacto que tuvo es distinto. Pero justamente hay una profesora de Harvard, Catherine Sickin, que explica lo que llama la cascada de la justicia, que empieza en Nuremberg y sigue con el juicio de las juntas y termina con la Corte Penal Internacional. Entonces, Argentina inauguró un espacio nuevo de que era posible investigar a los dictadores. Y eso es lo que tiene increíble el juicio. Ahora, ¿qué tanto ha avanzado Argentina en la búsqueda de los desaparecidos? Eso es un tema pendiente porque lamentablemente nunca se pudieron había listas de desaparecidos. Cuando las personas eran secuestradas, se les daba un nombre y había unas listas. Y es todo muy burocrático. Y lamentablemente esos registros no los tenemos. Yo creo que justamente sería buenísimo que antes de morir los miembros del ejército que quedan con información sobre este tema puedan dar a las familias de los desaparecidos esa satisfacción. Porque justamente cuando tiene un hijo desaparecido, nunca lo puede cerrar el dolor. Ese es el drama de no enterrar a los muertos. Siempre tiene una expectativa de que alguno está vivo y está escondido en algún lugar. Entonces, hay un problema muy, muy feo en eso. Pero lamentablemente, no sé si se va a poder resolver. Sería buenísimo que antes de morir, los que saben dónde están las listas las pudieran entregar. Desde luego, eso ayudaría a cerrar esa herida. Y tenemos cifras actualizadas de cuántos desaparecidos hay, porque siempre hay una discusión en torno al número. No, bueno, hay una discusión que, digamos, el tema es tan horroroso, y eso lo dijo hasta la CEDA en su acusación, sean 8.000, 10.000, 15.000, 30.000, esto es un crimen de lesa humanidad. Entonces, uno de los dramas es que los números exactos no los tenemos. Nos hablabas del proceso burocrático que había, ¿no?, que llevaban los militares en este proceso de torturar, ¿no?, de matar, de desaparecer. ¿Cuál es la lógica en la investigación que adelantaron ustedes, Luis? ¿Cuál es la lógica detrás de este proceso tan cruel? Bueno, porque en realidad los militares argentinos están muy orgullosos de lo que habían hecho, porque ellos lo veían como un plan militar exitoso de enfrentar un ejército subversivo. El plan era basado en los aprendizajes de lo que hicieron los franceses en Argelia, que era dividir el país en áreas, subáreas, y secuestrar a las personas sospechosas, torturarlas sin límites para que rápidamente dieran información sobre otros miembros de la célula guerrillera, y secuestrar a las nuevas personas, conseguir la información y luego ejecutarlas. Los militares argentinos decidieron que no podían ejecutarlas, no podían ponerlos presos nada más, porque después había amnistías y los liberaban los políticos. Había que matarlos. Y dijeron, no podemos matarlos oficialmente porque el Papa va a intervenir y nos va a frenar. Pinochet quiso matar a la gente públicamente y tuvo muchos problemas. Entonces, los argentinos aprendiendo de Pinochet dijeron, vamos a matarlos en secreto. Entonces, eso definió el plan. El plan fue secuestro clandestino, tortura para obtener información, ejecución, y luego ocultar los cadáveres. Este fue el plan. Y ellos lo veían como un acto, como una guerra. Dicen, bueno, así como en la guerra mueren inocentes,
habrá problemas con algunos inocentes, pero de esta forma vamos a eliminar a los grupos guerrilleros. Realmente, viendo el juicio y la película, no puede uno entender tanta maldad, o sea, cómo tanta gente se confabuló para hacer tanto daño, ¿no? Porque por más de que haya una organización vertical que sigue órdenes, uno no se explica cómo un ser humano puede hacer lo que hizo, por ejemplo, con esta madre mientras paría a su hijo en un patrullero. Este para mí es el tema, que la única expresión posible es esta, justamente, es un crimen cometido por el Estado, siguiendo una lógica que es que tenemos que enfrentar las guerrillas, y esto que hacemos es la única forma de hacerlo. Yo me acuerdo de una discusión que tuve un general en una aparte del juicio. Un general me intenta explicar que lo que ellos habían hecho era para proteger la libertad y la democracia. Entonces yo le digo, pero general, usted no me puede decir que torturaron y mataron para proteger la libertad y la democracia. Él me dice, esos son nuestros valores. Ellos son el enemigo. En cuanto tú crees que el otro es el enemigo, no hay problema en torturarlo o matarlo. Esa lógica de eliminar al enemigo es la que permite hacer estas matanzas. Y luego es una burocracia la que funciona. Justamente, los torturadores estaban cumpliendo una función pública. Era su tarea torturar o matar. Entonces, una vez que se arma el aparato, es muy complicado pararlo, porque es una máquina que funciona. Son todas piezas de un sistema. Y por eso es tan importante hoy que el sistema de represión para enfrentar el crimen organizado sea eficiente y respetuoso de la ley. Eso para mí es un objetivo central que esta película debería ver si podemos empujar a. Ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida esta película? Bueno, Patricia Dañot me está haciendo un reportaje. Bueno, eso es una partecita chiquita. No, a mí me parece, justo yo te digo, desde 2020 yo estoy acá en Los Ángeles entendiendo cómo las películas definen nuestras narrativas. Porque lo que yo estuve viendo es que justamente cuando los militares argentinos hacían lo que hacían, eran populares. La guerra con Afganistán, la guerra con Irak eran populares. Putin es más popular en Rusia por la guerra en Ucrania. Entonces las guerras son populares. Entonces tenemos que ver por qué está pasando eso y cómo logramos que sea popular, que no haya crimen. They cannot forget what they suffer. Años después del juicio a las juntas militares argentinas, Luis Moreno Ocampo ocupó el cargo de fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012. Allí investigó, entre otros casos, crímenes en la República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Darfur, Libia y Costa de Marfil. 31 personas fueron procesadas durante su gestión. Y recientemente publicó el libro War and Justice in the 21st Century, Guerra y Justicia en el siglo XXI. ¿Qué similitudes ves en lo que pasa ahora, por ejemplo, en la guerra en Ucrania que mencionabas ahora y lo que pasó en los años 70? Me parece que el tema fundamental es si tratamos a los violentos como enemigos y los podemos matar sin juicio, como pasó en la Argentina del 76, o tratamos a los violentos como criminales, como hicimos en el 85, que justamente son las alternativas. La Corte Penal Internacional es un modelo Argentina 1985. La guerra del terror es un modelo Argentina 76. Entonces los dos modelos están funcionando en paralelo. Y la guerra de Ucrania, que es una guerra más clásica entre dos estados y genera los horrores propios de la guerra, está generando también una nueva guerra fría. Esto es un problema muy serio. La guerra fría, el juicio de las juntas militares se debió porque la guerra fría empujaba Cuba, entrenaba guerrilleros en la región y Estados Unidos usaba dictaduras militares para enfrentarlo. Entonces la Guerra Fría es el origen de los conflictos que tuvimos en las Américas Latinas de los 70-80. Entonces me da miedo que ahora la guerra con Ucrania va a generar eso de nuevo, una guerra fría, una segunda guerra fría. Y por eso la región de América Latina es muy importante que se preserve, que no haya guerra y que no haya guerra fría. En ese sentido hay que ver cómo cuidamos esa paz, que es penosa, que Colombia todavía no la logró, pero está yendo hacia, ¿no? Tenemos problemas en Venezuela, tenemos problemas en Nicaragua, tenemos problemas en México, pero no tenemos guerra entre estados. Y eso hay que cuidar.
Y ahora nos acompaña Iris Pereira de Avellaneda. Iris fue secuestrada en abril de 1976 junto a su hijo de apenas 15 años, Florial Avellaneda. Fue separada de su hijo, torturada, estuvo presa 2 años. El cuerpo de su hijo, en cambio, fue encontrado flotando en el Río de la Plata, cerca de Uruguay, arrojado por uno de los llamados vuelos de la muerte, solo un mes después de su detención. Estaba atado de manos y pies, tenía lesiones y un tatuaje con sus iniciales que ayudaron a identificarlo. Iris fue una de las más de 800 testigos que declararon en el juicio a las juntas militares en 1985. Iris Etelvina Pereira de Avellaneda. Joven. Iris, bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Y queríamos comenzar preguntándote si viste la película Argentina 1985 y ¿qué te pareció? 5 veces la vi. Es muy importante esa película para trabajar en los colegios, en la universidad, en todos los lugares donde están los adolescentes. Me parece muy buena esa película, pero esa película a mí no me pidieron permiso ni nada para sacar el caso del negrito. Que si a mí me hubieran pedido permiso hubiera sido mucho mejor, porque se hubiera ampliado un poco en la forma que lo mataron y por qué lo mataron. A mí me llama un compañero y me dice, Iris, ¿viste la película? Digo, ¿qué película? La 1985, ¿viste que estás vos? Me dijo. Le digo, ¿cómo estoy yo? Dice, sí, cuando se hizo el juicio a la Junta. Y bueno, después la vi porque después yo llevé gente, fuimos varias veces con uno, con otro, y antenoche fue la última vez que la vi también en una escuela de danzas que también estuvimos haciendo un debate. Está bien esa película, está muy bien, a mí me gustó. Y si hubieras dejado el testimonio más largo, ¿qué más crees tú que hubieras podido contar? Me hubiera gustado ampliar en la forma que apareció el cuerpo en el Uruguay. Perdón, como apareció el cuerpo en el Uruguay, que fue asesinado acá y tirado por los vuelos de la muerte. Eso me hubiera gustado, porque es la forma de que la gente se entere las barbaridades que hizo la Junta Militar. Los milicos, los genocidas. Es aberrante lo que pasó, sobrecogedor aberrante. Tu testimonio. De 16 años, la verdad que fue tremendo eso, tremendo. Me sacan de ahí después de la tortura y me llevan a un pasillo. Y ahí fui a donde me encuentro otra vez con mi hijo, donde me dice, mami, decí por favor que papi se escapó. Eso fue tremendo. Después del secuestro, cuando la comenzaron a torturar, la torturaban para que usted dijera qué información era la que ellos querían. Bueno, cuando a mí me torturaban, lo mismo que torturaban al negrito, era para saber dónde estaba su papá, porque su papá se les escapó por los techos. Y al que buscaban era él, porque mi marido era delegado de fábrica de la comisión interna y aparte comunista. Así que era doble, para ellos era un doble crimen, como quien dice, ¿no? Ser comunista y ser delegado de una empresa. Y como él se les escapó por los techos en la noche del secuestro, en represalia nos llevaron a los dos. ¿Y cuando usted qué les contestaba cuando ellos le preguntaban dónde estaba su esposo? No, yo no les hablé nunca, porque nosotros tenemos en el partido, cuando nosotros nos afiliamos al Partido Comunista, tenemos una educación que los abogados nuestros nos dicen, cuando ustedes llegan a caer detenidos o secuestrados, o lo que sea, nunca hablen, digan sí, no, no sé, punto. Y a mí se me había grabado eso cuando estaba en la tortura, las palabras de mi querido abogado Julio Biagio, que fue el que llevó nuestro juicio. Esas palabras las tenía acá y yo fuerte pensaba, tenía la imagen del doctor Biagio y a mí no me pudieron sacar una palabra. Nadie puede decir, ningún camarada, ningún compañero de la época nuestra que militábamos en Vicente López, en Munro, que cayó preso por mí. Al contrario, ninguno.
Me aguanté lo que sea, pero la verdad que no se lo deseo ni al más enemigo estar en una situación así. Que te torturen con picana y que te hagan el fusilamiento, te hagan el simulacro de fusilamiento, que te pongan el revólver acá y que te gatillen, es terrible. Terrible, terrible, Iris. Y en algún momento los militares la amenazaron que si usted no les daba información iban a acabar con la vida de su hijo. No, no, en ningún momento, en ningún momento. Lo único, cuando a mí me hicieron el simulacro de fusilamiento, me dijo el milico ese, me dijo, pedí 3 deseos. Y que el deseo mío era que aparezca el negrito. Y entonces me contestó, no te hagas problema que tu hijo ya lo reventaron. Esas fueron las palabras de ellos. Terrible. Y es cierto, y verdaderamente lo habían hecho. Iris, ¿y recuerda la última vez que vio a su hijo? ¿O qué fue lo último que le dijo? Bueno, la última vez que lo vi, que sentí sus últimas palabras fue cuando estábamos en la comisaría Villa Martelli, que, que me dijo, mami, decí que papi se escapó porque lo tenían a maltraer, torturándolo. Esas fueron las últimas palabras y nunca más tuve una palabra más de él. Señora, su testimonio ha terminado, puede retirarse. Muchas gracias. Iris estuvo presa casi 2 años sin saber la suerte que había corrido su hijo. 3 días después de salir en libertad, recibió la peor noticia para una madre. Cuando yo salgo en libertad, vos imaginate enterarse de todo esto, fue tremendo, pero ¿qué podíamos hacer si todavía estábamos con el golpe de Estado? Recién cuando vino la democracia, recién en el 85, en el 86, pudimos movernos un poquito, después que vino la democracia, que fuimos al Uruguay, que hicimos una movida muy grande, pero nadie nos supo decir si el cadáver del negrito estaba en el Uruguay o dónde estaba. O sea que el negrito cuando apareció por los vuelos de la muerte, que un barco se iba arrimando, iba moviendo la sola, aparecieron 9 bolsas negras y entre esas bolsas negras estaba el cadáver del negrito y otra chica de apellido Hernández. Los otros no se pudieron identificar. Y el negrito porque tenía un tatuaje de un corazón F.A. Florial Avellaneda. O sea que pasaron 30 años para empezar a buscar justicia. 30 años de democracia y el cadáver no aparece. El cadáver de negrito no aparece. Así como negrito, muchos cadáveres no aparecen. O sea, a pesar de que el cadáver apareció con las iniciales, digamos, el gobierno uruguayo nunca le hizo entrega a usted del cadáver. No, así como apareció, desapareció. Porque cuando yo salgo en libertad, que hicimos los trámites por Cancillería de esa época, nos querían cobrar, no me acuerdo la cantidad de dólares que nos querían cobrar para traer un cadáver que no era el nuestro, que no era el negrito, era otra persona. Porque ya el negrito al mes, cuando apareció, se lo tragó la tierra. No sabemos qué pasó. Y usted todavía y su familia siguen con esa gran incógnita. ¿Dónde lo sepultaron? Claro. ¿Cómo lo recuerda, Iris, a lo largo de todos estos años? Lo recuerdo como era él, un chico alegre, un chico que le gustaba. Él era militante de la Federación Juvenil Comunista, pero no era un chico que militaba en la calle ni nada, sino que en esa época no teníamos fotocopiadoras como ahora. Había mimeógrafo y él manejaba el mimeógrafo como nada, nos hacía los panfletos, los boletines diariamente, él hacía eso. Aparte un chico, un buen pibe, buen hijo, una maravilla de compañero como era en la escuela con sus amiguitos. Y lo tenemos que recordar como era. ¿Y crees que la película ha ayudado a la causa de los desaparecidos? ¿Ha avanzado en algo los procesos? ¿Se ha descubierto algo nuevo a partir de la película? No, yo creo que sí, porque ha sido un auge bastante bueno que se dio, creo que en 2 meses se vio la película en infinidad de lugares. Creo que sí, que es importante, fue muy importante. Pero los juicios, hay juicios ahora, hay unos cuantos juicios en juego, pero me hubiera gustado que la justicia fuera un poco más amplia, porque se nos están muriendo testigos, se nos están muriendo los milicos,
Y desgraciadamente, por ejemplo, el caso nuestro, el caso de nosotros, el caso Avellaneda, el caso nuestro no está cerrado todavía. Falta gente que fueron los genocidas, que fueron los alias que hicieron este desastre. Todavía están libres, todavía no los han detenido ni nada por el estilo. Entonces a mí me hubiera gustado que hablar, hacer una propaganda, hacer algo, un reclamo de que sigan los juicios, porque hay mucha gente, hay muchos genocidas que todavía están libres, que no se han tomado medidas con ellos. ¿Tú pudiste identificar algunos de tus torturadores? ¿Por qué no los han arrestado? Bueno, en el caso nuestro hay varios todavía que no los han arrestado. Solamente hay 5 en el caso nuestro. Santiago Rivero, que fue el ideólogo de Campo de Mayo. Después está Verplassen y García. Bueno, Verplassen ya murió hace como 6 años. Está García, hay 2 oficiales jóvenes del ejército y el subcomisario Villa Martelli. Esos están con causa firme, pero hace 5 meses recién que le bajaron la causa, siendo que el juicio fue en el año 2009. ¿Y los otros están identificados? Están detenidos, sí. Santiago Rivero está en su casa, está con libertad domiciliaria, pero él tiene como 5 perpetuas. Y ya cumplió ahora 98 años. La justicia está muy lerda. La justicia está muy lerda y la justicia que tenemos tampoco responde a lo que nosotros pretendemos. Porque hay muchos casos en casación que están durmiendo y no salen de ahí. Casación y la Cámara de Apelaciones. Y en su vida, ¿qué cambió? Tengo entendido que usted tuvo secuelas físicas tras esas sesiones de tortura a las que estuvo sometida. Fui sometida a varias torturas, varias, tremendas, hasta simulacro de fusilamiento tuve. Y bueno, cuando yo salgo en libertad, que no salí bien de salud hasta que me operé de vesícula y todo, bueno, después tuve otro hijo, que ahora tiene 43 años. Pero cuando yo lo quise amamantar de uno del pecho izquierdo, no salía leche porque estaba quemado por las glándulas mamarias con la picana eléctrica. Qué horror, qué horror, qué horror. Tremendo, tremendo. Y después cuando empezaron, digamos, los juicios, ya en el 2009, me dice usted, ¿cómo empezó digamos, a recuperar ese deseo por hacer justicia? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo vivió? Mirá, yo soy militante del Partido Comunista de hace muchos años, de cuando tenía 17 años, y nunca dejé de luchar. Imagínate, cuando salgo en libertad, me acoplo a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, desde que salí en libertad hasta la fecha, ahora soy presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entonces, para mí es un honor ser presidenta y seguir la lucha. Además, soy presidenta también de la Asociación de Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Tengo 2 cargas muy pesadas en mi hombro, pero la sigo porque yo quiero que aparezca toda esa gente que ha desaparecido. Por eso la lucha de los derechos humanos es muy engorrosa, muy engorrosa. Pero sigo pidiendo justicia. ¿Piensan que ya con lo que hay han obtenido parte de justicia? ¿Han podido sanar parte de esa herida? ¿O todavía esa herida sigue abierta y faltan muchas respuestas? La herida está abierta, la herida no se cierra, no se cierra. Y mientras no haya justicia como la gente, una justicia que tengamos verdaderamente una justicia con los genocidas, para mí yo no estoy conforme con esta justicia que tenemos. Porque están durmiendo, tenemos muchos casos de juicio y están durmiendo en la Cámara de Apelaciones y bueno, y jueces, algunos se están jubilando, otros ya se jubilan, otros porque no han estudiado para jueces, entonces no hay reconocimiento, no hay por parte de la justicia, está todo muy mal, está todo muy mal. Pero igualmente seguimos apoyando los pocos juicios que se están dando.
¿Cómo recibió usted la noticia de los indultos que concedió el gobierno de Carlos Menem a los comandantes militares de las juntas? Bueno, pero vos imagínate que los indultos que querían dar eran los indultos militares, no la justicia civil, porque la mayoría de los militares, vos viste la película de 1985, cuando Videla dice que él no acepta la justicia civil. Ellos querían la justicia militar, y la justicia militar para ellos los iban a dejar libres y no iba a pasar nada de nada. Entonces, para nosotros eso no sirve, para eso no sirve. La justicia tiene que ser tanto para uno como para otro. Querían indultarlos a todos ellos. Ese es el problema. Querían que quedara todo en la nada, todo en el olvido, y no. Y te digo más, los juicios que han salido, que se han podido hacer desde hace 40 años que estamos con el 47 del golpe de Estado y 40 de democracia, si no fuera por los testigos y los abogados que se han jugado la vida, no había justicia, no había justicia, no había justicia. Y vos tenés en cuenta también que la República de Argentina es el único país que pudo enjuiciar a los genocidas. No hay otro país. Ya para terminar, Iris, ¿qué espera que suceda en la Argentina a partir de esta película, a partir de que se ha obviamente puesto de manifiesto este tema que sigue sin cerrar, sin conclusión, sin un final para todos? Yo lo que espero es que esa película dé su fruto y que se mantenga la memoria y que por verdad, por justicia y por memoria, verdad y justicia, porque es la única forma de mantener viva todo eso que nosotros pretendemos. Pero viene bien que de vez en cuando vuelvan a reavivar esa película y volverla a pasar para seguir manteniendo la memoria, y que todos los adolescentes y jóvenes que quizás, como en la casa no se habla, no se dice nada, tengan en la mente eso que se vivió en el 76, y que además que nunca más haya un golpe de Estado de esa índole, porque fue tremenda. Perder 30.000 compañeros no es broma. Y aparte los chicos que se robaron, los chicos que todos los niños, los abogados, los nietos que todavía las madres y las abuelas siguen pidiendo por ellos, no puede ser que tengamos un país tan lindo y que no haya justicia. Muchísimas gracias, Iris, por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Al contrario, hasta la victoria siempre. Gracias, gracias. Han pasado casi 40 años desde los hechos que describe la película argentina 1985. Casi 40 años de intentar cerrar una herida que dejó abierta la crueldad de la dictadura militar. Casi 40 años en los que los familiares de los miles de desaparecidos se siguen preguntando ¿dónde están? Y esos familiares de las víctimas y muchos más esperan que sean las próximas generaciones, las nuevas generaciones, quienes puedan ayudar a encontrar esas respuestas. Gracias por quedarte en ¿Qué pasó con lo que pasó? Nos vemos la próxima semana.